Seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna. Estamos en contacto con nuestro queridísimo amigo Miguel Ponce. Miguel, muy buenos días, ¿cómo te va? Qué alegría escucharte, Mario, estar nuevamente con todos ustedes y toda la gente que te sigue. Bueno, muchísimas gracias. Miguel, vos sos ingeniero y eso es el arte de componer cosas, digamos, con elementos distintos, componer algo que sea medianamente armonioso. Esto lo digo yo improvisadamente. Pero al margen de eso, yo estoy viendo en la Argentina algo bastante particular. Cuando uno enfoca cada punto del país, da la impresión de que estuviéramos muy mal, salvo algunas excepciones. Pero cuando uno tiene la mirada de conjunto, da la impresión de que no estuviéramos tan mal. Me parece que es una suerte de paradoja que tiene que ver con quizás un clima de madurez política, de cultura político-social, de acumulación de sabiduría por la experiencia histórica, que nos permite que aunque las cosas estén mal, bueno, no estallen del todo. ¿Sentís que esto es así? Y si fuera así, ¿no es un gran momento para aprovecharlo e intentar empezar a salir por lo menos de la etapa más aguda de la crisis? Qué difícil la pregunta que te hice. Sí, no, pero reconozco que por ahí, por el día que estoy viviendo hoy o las novedades de último momento, a lo mejor me cuesta engancharme con esa sensación. Estoy como mucho más tomado por esto que nos acaba de decir Fauci esta mañana, que lo corrigió por suerte. Ponernos al tanto que yo, entre tantas cosas... Bueno, Fauci anunció que debíamos prepararnos para resistir hasta septiembre del año 22 de esta manera, y esta mañana, hace media hora, una hora, acaba de corregir diciendo que es hasta marzo del 22. Obviamente en el hemisferio norte, luego que haya pasado el invierno de ellos. Con lo que, de una u otra manera, se confirma aquella vieja aseveración que decía que la humanidad padece una pandemia cada 100 años y que esas pandemias duran 3 años. Vos fíjate que si nosotros terminamos el año que viene, claro, vamos a haber tenido 19, 20 y 21 completos con esta situación, perdón, 20, 21 y 22, ¿cierto? Sí. Es decir, reconozco que eso por un lado, y por otro lado, el hecho de que ya la Delta esté circulando comunitariamente entre nosotros, hecho que lo acaba de anunciar Kreplak, diciendo que también en la provincia de Buenos Aires, o sea que a los 2 ya muertos en Córdoba, ¿no es cierto?, que fueron los que originaron esto, hay que agregarle un caso más en Lanús, y con lo cual ya está circulando en la provincia de Buenos Aires, etcétera. Y yo te diría que esta situación es la que en todo caso me toma un poco más. ¿Por qué? Porque yo veo que si bien hay anuncios oficiales que nos están señalando la puerta de salida o nos anuncian el final de la pandemia, mientras muchos de ellos actúan como si el final ya estuviera a la vista, ¿no es cierto?, aparecen estas afirmaciones. Y lo único cierto es que la Delta ya circula comunitariamente entre nosotros, y aunque este daño vinculado a cuánta gente está vacunada con las 2 dosis, esto tiene que pasar a ser un tema central, una política de Estado. La prioridad hoy es vacunar las 24 horas, sábados, domingos, feriados incluidos, yo diría a la mayor velocidad posible y llegando a la mayor cantidad de gente posible. ¿Por qué? Porque la Delta está afectando esencialmente a los que no tienen las 2 dosis. No hay nada más importante que volver a recordar los cuidados, ¿no es cierto?, que hay que tener, ya conocidos, y vacunar. Por eso te digo, me parecen que aparecen algunas contradicciones en actores muy cercanos. Ahora, vos decís vacunar, ahora dicen que hay 8 millones de vacunas en la Argentina, además de lo que vaya a venir, de manera tal que podría existir un consenso en torno a ver cómo articulamos toda la estructura en capacidad de vacunar a la gente para llevar adelante esta tarea.
Total acuerdo, pero por eso es que estas contradicciones que aparecen en algunos actores cercanos al propio gobierno, López ayer dice, del equipo de asesores presidenciales, reclamando por 6 millones de vacunas que estarían, llámale así, guardadas o a la espera de ser colocadas, mejor dicho, para no entrar en detalles. Sí. Y la respuesta del ministerio, negando o pretendiendo negar esto y hablando de la peligrosidad de esas afirmaciones, aduciendo problemas de logística, que no puede ser. Las Fuerzas Armadas se estaban enorgulleciendo del operativo logístico, esto lo escuchamos todos. O sea, la verdad es que esto es preocupante. ¿Por qué? Porque se está anunciando también, hoy Crepla cuando dicen que ya está circulando en la provincia, también nos avisa que algo que es medio voz populi, que no sé si le llegamos a hablar nosotros en algún momento, que la Sputnik tiene una vigencia efectiva por 6 meses. Con lo que vos fijate la particularidad, le está notificando a todo el sistema de salud que al ser ellos los primeros en haber sido vacunados, en este momento estarían sin protección justo cuando deben enfrentar la pelea contra la Delta. Es decir, ya tendría que estar vacunándose con una tercera dosis ese sector que va a estar o que ya está en la primera línea de fuego y viene estándolo desde que empezó. Hay más de 3 millones de compatriotas hoy que no tienen ninguna dosis. Obviamente siempre estamos hablando de los mayores de 18, ¿no es cierto? Sí, sí. Hay 18 millones sin 2 dosis. Y oficialmente se informa, sin embargo, que con satisfacción, estamos en tiempo electoral, yo lo comprendo, la meta de agosto se ha cumplido. ¿Cuál es la meta de agosto? Y bueno, 60% de vacunados con 2 dosis a mayores de 60 años, mientras sigue llegando la Delta, afectando hasta ahora a menores de 60. Puede ser casualidad, reconozco, la casuística a veces te hace jugar ese tipo de situaciones. Y después hay algunos que se sorprenden cuando en este cuadro que estamos relatando, el voto bronca ya está superando arriba del 25% y va camino a recuperar el registro máximo anterior. ¿Te acordás después del que se vayan todos? Sí. Cuando apareció el voto a Clemente, porque no tenía manos para poder afanar, o ponían la veta de salame en los sobres o los forros. Eso fue 2001. 2001, esas elecciones. Bueno, parece que, ojo, si yo miro lo ocurrido en Jujuy, si miro lo ocurrido en las elecciones de Salta, lo ocurrido en Misiones, si bien esto es el norte, y son distintos momentos, no casualmente adelantaron, de hecho este domingo tenemos elección en Corrientes, me parece que los números allí son preocupantes, pero son heterogéneos, no son circunstancias similares. A mí lo que sí me preocupa es lo que está ocurriendo en Capital, Gran Buenos Aires, Córdoba, Rosario, las grandes urbes, donde claramente esto aparece, yo diría, disimulado entre algunas realidades de los propios encuestadores. Uno, el no sabe, no contesta. Otro, el indeciso. Otro, el que, inclusive los que dicen que van a votar a Milei o a Esper, eligiendo alternativas, diríamos, donde claramente lo que se expresa es una bronca contenida, obviamente, entendible en alguna medida por el tiempo que llevamos en esta circunstancia. Y por otro lado, por no hacer caso de esto que vos planteabas al comienzo, es el momento, debió haber sido el momento, nunca es tarde, pero deberíamos haber empezado hace 1 o 2 años cuando empezó esto con políticas de Estado. Vamos a tener que acordar ahora, vos fíjate que la noticia del día de ayer, la llegada de los 4.335 millones del DEG, ¿no es cierto?, del Fondo Monetario, ¿qué nos adelanta? Y nos adelanta que después de las elecciones va a haber que acordar un programa entre oficialismo y oposición para presentar ante el fondo antes de que ser aprobado, antes de que finalice marzo. ¿Para qué? Para que no se caiga el acuerdo con el Club de París que vence el 31 de marzo, si no hay acuerdo con el fondo. Entonces, me parece que si va a haber acuerdo, ¿por qué estos acuerdos no comienzan a plantearse ya? Yo entiendo que vivimos un tema electoral, un tiempo electoral, con vos lo dijimos más de una vez. Sí. Todo lo que se haga o se deje de hacer desde el oficialismo y desde la oposición tiene que ser mirado bajo ese cristal. Pero objetivamente,
la emergencia, lo que estamos viviendo, y te diría a esta altura, la llegada de la Delta, obliga a sentar a todos los actores y tomar medidas responsables. La preocupación de la gente no es lo que está pasando en Nordelta, digámoslo con todas las letras. La preocupación de la gente es la economía, es la seguridad y es el tema sanitario. Y Claro. cuando hablamos del tema sanitario, no lo estamos hablando simplemente, como lo hemos charlado con vos en su momento, por el tema sanitario en sí. El Plan Nacional de Vacunación no es solo por lo sanitario. El tema humanitario, hecho que de por sí sería suficiente, sino que es también por la calidad de nuestra recuperación económica, de nuestro rebote en las distintas actividades que fueron tan afectadas. Ese rebote y esa recuperación depende de manera directa de que no haya retrocesos para que explote otra vez la circulación comunitaria, ahora por la Delta. Esa calidad de recuperación económica es vital y nosotros necesitamos, por lo tanto, que se priorice el cumplimiento mucho más acelerado del Plan Nacional de Vacunación. Ahora, Miguel, ya lo hemos charlado y lo acabamos de decir, el gobierno ha perdido 2 años en la posibilidad justamente de llegar a algunos acuerdos estratégicos. ¿Qué ocurre si, no sé si observaste lo que pasó en Corrientes, pero en Corrientes estaban subiéndose a un escenario y de pronto el escenario se derrumbó, ¿verdad? Y se cayeron todos adentro. Es casi una figura alegórica del momento político. Bueno, pero algunos dicen que es el anuncio de lo que va a ocurrir en las próximas elecciones, y estamos muy cerca, ya prácticamente estamos a 2 semanas y media. ¿Te referís a lo que va a ocurrir con quienes efectuaban el acto, quiero decir, el Frente de Todos? Bueno, pero digo que si el Frente de Todos tiene una performance donde aparentemente viene cayendo... En Corrientes sí, pero en Corrientes hubo muchos errores. No, pero en Corrientes, yo te diría que Corrientes es marginal. Yo digo que el 12 de septiembre, no falta mucho, Victoria Tolosa Paz, que encabeza la lista de diputados en la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos, aparentemente está sufriendo, según algunos encuestadores, los efectos del Olivos Gate, es decir, la foto, las filmaciones, donde lamentablemente el presidente mostró que estaba a la altura. No estaba a la altura porque evidentemente eran DNU que él había firmado, que él había propagandizado, que él nos había arengado, y tanta sobreactuación para después ser contrastada con fotos y con videos donde se mostró que no había barbijos, que no había distancia social, que estaban en lugar cerrados, que estuvieron excesivo tiempo, que estuvieron festejando, etcétera, etcétera. Bueno, aparentemente eso podría ser la causa, o quizás sea justamente la situación económico-social lo que esté golpeando más al oficialismo. Si el oficialismo es golpeado, el oficialismo por un lado puede dar explicaciones, pero algo va a tener que decir porque va a salir debilitado. ¿Cómo ves a las fuerzas de la oposición en torno a decir, bueno, ¿qué hacemos frente a un gobierno que en menos de 2 años ha perdido suficiente caudal electoral como para llegar rengo a el 2023? Sí, claro. ¿Cómo lo ves esto? ¿O vos ves que efectivamente el gobierno va a salir más o menos victorioso de la contienda electoral? No, de acuerdo a lo que dicen todos los estudios que por lo menos me han llegado a mí, hay una baja de la provincia de Buenos Aires entre 5 y 6 puntos que se suman a esta complejidad que va a implicar el grado de participación que se dé. Obviamente a los oficialismos les conviene que el grado de participación sea el menor posible en estas circunstancias. ¿Por qué? Porque obviamente mucha gente no va a votar precisamente por el voto bronca. En lugar de canalizar el voto bronca, como le dijeron a Tolosa Paz en La Plata, votando a cualquiera menos a ustedes, textual, mucha gente resuelve quedarse y no ir, por más que la votación, ¿no es cierto?, sea obligatoria. No digo en las pasos, sino que estoy hablando ya de la general. En este sentido, me parece que la oposición debiera tener
algo que no ha mostrado hasta ahora precisamente, que es este grado de responsabilidad que yo hacía referencia. Me parece que la primera muestra de responsabilidad la van a mostrar después de las elecciones, cuando haya que sentarse en el Congreso, los que tomaron el endeudamiento, los que están solucionándolo a su manera, y que tienen que presentar ante el fondo un programa que el propio fondo les ha dicho que tiene que contar con el apoyo de la oposición, porque lógicamente, como esto no se puede completar el pago en el actual periodo de gobierno, está trascendiendo 2 o 3 periodos de gobierno hacia adelante por el volumen del proceso de endeudamiento, y por lo tanto va a obligar a un acuerdo. La primera muestra de responsabilidad de la nueva estructura, llamémosle así, de la nueva correlación de fuerza parlamentaria, se va a mostrar ahí. Quiero creer que, como además esto que se va a acordar compromete futuros gobiernos, en la oposición hay muchos que ya se están probando el traje, y algunos desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, desde algún pelado pelado Rodríguez Larreta en adelante, a todos los que se te ocurran, que por lo menos son una decena. Y bueno, me parece que la responsabilidad a la que estamos apelando, necesaria para lo del programa económico, también me parece le cae bien a cualquiera que tenga expectativa electoral. Me cuentan que hace una hora se ratificó el Alberto por 8 años, con lo cual creo que lo tienen que hacer, porque si no sería claramente entrar ya en la etapa del Pato Rengo, ¿no es cierto? Y eso no le hace bien a ningún gobierno. Yo creo que se está abriendo el paraguas de un posible resultado negativo, y como hay mucha versión de que podría haber algún tipo de cambio en términos institucionales en caso de que la derrota sea atribuida precisamente a estas cosas que estamos hablando, de la pérdida de la palabra presidencial, de todo lo que vos relatabas, me parece que esto tiene un doble objetivo: abrir el paraguas y no generar 2 años de un gobierno absolutamente sin expectativas, y en un proceso de retirada que no ayude precisamente a enfrentar de mejor manera los tiempos difíciles que seguramente van a seguir viniendo, hasta aún en términos sanitarios, ¿no? Claro. Ahora, vos tenés, evidentemente, el panorama por delante no es muy bueno, porque venimos de 10, 11 años donde la economía argentina no crece, muestra estancada, algún síntoma, pero de pronto no pasa más que de una señal transitoria. Venimos que Macri, con 44.500 millones de dólares que insufló el Fondo Monetario Internacional, no logró siquiera reanimar la economía, con lo cual la verdad que la situación es trágica. Viene el nuevo gobierno, busca acomodar las cosas. Bueno, no voy a opinar al respecto, pero le cae la pandemia, parálisis, pérdida de 10 puntos, y ahora, con los enormes vencimientos y el compromiso con el Fondo Monetario Internacional, podría visualizarse un ajuste. Ese ajuste, para que las cuentas públicas se equilibren, etcétera, genera un terreno muy ríspido, porque en general, cuando hay ajuste, cae la tasa de ganancia del capital y la inversión también se retrae. ¿Cómo se puede contrarrestar esto? Esto se puede contrarrestar desde la política con efectivamente lo que venimos hablando, un acuerdo, en el sentido de decir, bueno, el que quiere invertir, invierta, porque aquí hay garantías de que va a haber una estabilidad y que se van a cumplir determinadas pautas. Pero de pronto sale el expresidente a decir que este gobierno se endeuda más que el gobierno de él, sin incluso advertir que no es lo mismo una deuda tomada en dólares que una deuda tomada en pesos. Total acuerdo. Con lo cual es como que viene a tirar nafta al fuego, y da la impresión de que entonces podríamos estar frente a una combinación perfecta, un necesario acuerdo que va a tener el país con el Fondo Monetario Internacional, un ajuste que seguramente habrá que bancar, pero al mismo tiempo una política que, en lugar de acordar, lo que tira es ampliar la grieta hasta llevarla a una situación explosiva. ¿Cómo ves eso? No, sin duda. Yo creo que el rol que está teniendo el expresidente
es muy preocupante. Me hace acordar en algunos momentos a lo que hacía Cavallo en los finales de Alfonsín. Es decir, cuando iba al exterior a hablar que no se le prestara a la Argentina, que se estaban llevando adelante políticas irresponsables en términos económicos. Recordemos, ya había ocurrido lo de Pugliese, estaba Jesús Rodríguez, habíamos atravesado la hiper, se estaba planteando hubo que plantear el adelantamiento electoral, esencialmente en gran medida por el retiro, ¿no es cierto?, de cualquier alternativa de apoyo externo. En este caso, me parece hay una cosa bastante parecida por el lado de Macri. Creo que esto sigue devaluando también su palabra. Creo que me parece que los acuerdos que precisamente se logren van a pasar por los sectores mayoritarios más responsables y más sensatos. El gran problema es que si los tiros en los pies a nivel oficialismo continúan, no se fortalecen los sectores más responsables, sino que se fortalecen lo que ahora se denomina extremos más intensos. Y no casualmente, después del tema de la foto y el tema del cumpleaños, lo buscan a Macri para volver a traerlo a escena y lo hacen participar de la campaña cuando semanas antes nomás hasta lo escondían. Nadie quería aparecer pegado a Macri. De hecho, Rodríguez Larreta impidió que el propio Macri de la provincia de Buenos Aires, el primo, fuera en la lista de candidatos a diputados nacionales, para que no apareciera un Macri. Bueno, de eso a esto de ahora, donde Santilli lo pasea por el Gran Buenos Aires, o Vidal que no reacciona, está andando muy mal en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que están indicando precisamente esto, que por culpa de errores groseros y por la volatilidad y la dilución que ha tenido el poder presidencial, se produce este retorno, diríamos, de Macri, que me parece ni la propia gente que integraba a ese sector quería que reapareciera. Bueno, estas son las situaciones que se dan cuando claramente el tema de la grieta es considerado estratégicamente en términos electorales como el negocio más fácil, porque lo que está ocurriendo, digámoslo con todas las letras, Mario, es que el nivel paupérrimo de esta campaña, donde discutimos y generamos grietas hasta en lo que ocurre en Nordelta, que a quién diablo de los sectores populares le preocupa. Estamos con los carpinchos en lugar de estar discutiendo la salud y la economía y la inseguridad, ¿no es cierto? Bueno, sin embargo, en este marco no se están discutiendo temas esenciales. Es la campaña de más bajo vuelo que yo recuerde. Vos recordarás casi las mismas que yo. Sí. Yo recuerdo a las anteriores, a las dicta blandas inclusive, pero me acuerdo sobre todo del 83 a la fecha. Es la de menor nivel, diríamos, de debate, la más vacía de todas ellas. Y obviamente, por lo tanto, el tema grietero es central. Estamos viendo hasta en las publicidades un nivel de una decadencia que marca la decadencia precisamente de la política y de la dirigencia argentina. Los partidos políticos, en lugar de ser lugares de debate, de propuesta, están analizando cómo nos está afectando el cambio climático en estos momentos de manera decisiva. No hay un área de la economía argentina que no esté afectado por el cambio climático. El ingreso de dólares es menor por la bajante en el Paraná y los barcos que tienen que pagar sobrefletes, ¿no es cierto?, porque salen semivacíos o a completar su carga en los buques del sur. Por lo tanto, entran menos dólares, pero salen más dólares porque por culpa de la falta de lluvias, nuestras represas hidroeléctricas generan menos energía y entonces volvemos a la época de importar barquitos. Cada vez son más el dinero que vamos a necesitar para subsidios, por un lado, de tarifa, y por otro lado, para comprar energía. Pero vayamos a cualquier economía regional. El problema del riego que está habiendo en toda la zona de la cordillera, Mendoza, San Juan, San Luis, etcétera, es terrible. Entonces digo, en lugar de estar discutiendo eso, estamos discutiendo los carpinchos, que también tienen que ver paradójicamente con una burla con el cambio climático.
climático. Por el cambio Bueno, climático, sí, sí. Acá tratamos de esos temas desde lo la vez anterior ambiental. cuando hablamos contigo. Sí, Sí, sí. pero aparte desde lo ambiental lo tratamos porque sí, efectivamente son los temas ausentes del debate político. Bueno, por algo, por ejemplo, sacan a Diego Santilli, que realmente no tiene ni idea de lo que es la provincia de Buenos Aires, y entonces dice: voy a recorrer todos los barrios. Debe creer que es la capital. Esto es infinitamente más grande, y ningún gobernador ha logrado recorrer todos los barrios, porque virtualmente para una persona es imposible hacerlo. Le llevaría varias vidas. Varias vidas. Entonces el tipo no tiene ni idea, entonces dice que Diego Santilli te escucha. Digo, te escucha porque no tiene nada para decir el hombre. Pero la verdad es que nadie vota a una persona, para eso paga un psicólogo, pero nadie vota a una persona para que te escuche, como si realmente esa ficción en un electorado de 13 millones de personas, vos pudieras escuchar a 13 millones de personas. Una locura. Pero bueno, es el vacío efectivamente en el que hemos caído. Ahora los oyentes me van a matar si yo no te pregunto por la perspectiva, esta es la última, por la perspectiva que tenés sobre la evolución de la inflación, donde Martín Guzmán anoche dijo que estaban esperando una inflación que se vaya aproximando al 2% en forma descendente, sin decir que al mismo tiempo están pisando tarifas, en fin, combustibles y otras cosas. Los EPOs. ¿Y cómo quedaría el poder adquisitivo, desde tu perspectiva, de los salarios y las jubilaciones? Porque los jubilados, te cuento, no les está alcanzando la plata para vivir. Vienen de mal en peor y necesitan una recuperación. ¿Cómo estás viendo vos la evolución de estos tres elementos: inflación, salarios y jubilaciones? Se supone que en un año electoral esta prioridad de que ahora sí los salarios y las jubilaciones le dan a la inflación fue anunciada en La Plata, en un acto en La Plata, por la propia expresidenta, actual vicepresidenta. Están haciendo esfuerzos. Obviamente, este tercer trimestre, con las paritarias abiertas, esto se va a dar. El problema es que tenemos, hay un 30%, ¿no es cierto?, de la otra inflación, la de los precios mayoristas. Precios mayoristas que adelanta lo que después termina rebotando en precios minoristas, me parece que va a transformar en una expresión de deseos en lo anunciado por el ministro anoche. Me parece que vamos a volver a repetir el 3% en agosto, o en el entorno del 3%, y ya estamos con una inflación anualizada que supere el 50%. Hay quien dice que va a estar más cerca del 50 cuando hagamos el fin de año. Otros pensamos que va a estar más cerca del 55. Va a estar entre el 50 y el 55, pero el debate es si está más cerca del 50 o del 55. Digo, si esta inflación es así, en términos anualizados, los salarios y las jubilaciones van a quedar por debajo. Y lo que es más increíble o más difícil es que mientras estamos con un, diríamos, 29-30% ya de evaluación hasta el fin del mes pasado, ¿no es cierto? Perdón, de inflación hasta el fin del mes pasado, donde superamos el 29%, ¿te acordás que dijo el propio ministro? En términos de dólar, al pisar el dólar, como vos lo habías recordado recién, hay casi 10 puntos, algunos dicen bastante más, que podría recorrer el blue para acercarse en el mediano y el largo a la inflación. La inflación tiende a converger con el proceso devaluatorio, con lo cual es esperable un proceso devaluatorio más acelerado ni bien pasen las elecciones. Van a apretar y les da la musculatura al central para aguantar este tiempo hasta las PASO. ¿Hay alguna duda si se puede llegar hasta las elecciones en serio, le digo yo, a la siguiente, ¿no es cierto? Mientras que seguramente cuando se esté negociando el acuerdo con el fondo,
va a ser inevitable una actualización del valor de la moneda, lo que en buen romance es devaluación. Devaluación, que en general se traslada luego a precios y... De manera inevitable. Inevitable. Perdón, es un proceso de retroalimentación. Mientras la inflación está en un 3 mensual y venías vos pisando al 1, 1,5, entre 1 y 1,5, la devaluación del oficial, claro. Esto es obvio de que vos estás generando una presión que en algún momento lleva precisamente a que eso que se denomina sinceramiento en términos técnicos tenga que efectuarse. Y como siempre se dice, o lo efectúas vos ordenadamente o lo terminan efectuando los mercados, que en general son mucho más carniceros, para así decirlo. Brutales. Claro. Bueno, Miguel, te agradecemos muchísimo, ¿eh? Nos has dado un panorama sobre la situación más que interesante y creo que los oyentes deben estar conformes con todo lo que nos has volcado. Y vamos a esperar que pasen las primarias para volver a charlar un buen rato. Por supuesto que sí, Mario, sabes, yo estoy a disposición siempre, no solo por nuestra amistad y nuestra relación, sino porque sé que está llegando cada vez a más gente. Un gran abrazo. Es. Bueno, un fuerte abrazo. Un abrazo. Bueno, hemos hablado con el ingeniero Miguel Ponce, presidente de la Comisión de Economía de la Unión Cívica Radical, que fue secretario de Comercio Exterior durante el gobierno de Alfonsín, un hombre que está vinculado al tema del comercio exterior.